Pública, hoy lunes 24 de abril del año 2006, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Les llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, canal 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Aster. Les habla Leopoldo Payán, Anita. Para llevar adelante el programa haremos como siempre comentarios en el plano nacional e internacional de los temas económicos y políticos. Bueno, hoy se cumple un nuevo aniversario del 24 de abril de 1965. A esta hora estábamos recibiendo las primeras informaciones del levantamiento del campamento militar que se encontraba donde hoy está ubicada la Universidad Pedro Enrique Ureña. El capitán Peña Tavera llamaba al programa Tribuna Democrática donde estaba Peña Gómez para informarle del levantamiento del campamento. El propio Peña ha dado testimonio de que de primera intención, él que no estaba enterado del levantamiento, dudó antes de informarlo a la opinión pública a través de Tribuna Democrática. Luego que confirmó el levantamiento, entonces procedió a informarlo. A partir de ahí ya se ha escrito la historia, aunque hay muchas partes de esa misma historia que todavía son desconocidas y que se conocerán poco a poco. Por ejemplo, cuando salga la publicación de las memorias del doctor Molina Ureña, presidente provisional de ese movimiento durante 3 días, hasta que la torpeza cometida por los militares constitucionalistas, que fueron el martes en la tarde de manera inconsulta a la embajada norteamericana a buscar que se suspendiera el bombardeo, le obligó a salir del palacio y a ir a esa funesta reunión con el embajador que nosotros presenciamos porque acompañábamos al presidente Molina en todo todo ese proceso, incluso mucho después, pero ya eso lo veremos en otra oportunidad. De todas maneras, hay varias informaciones con relación al aniversario. Se recoge una información que viene de Santiago que dice: reconocen héroes de abril. Y eso estuvo bien. Ahí se estuvo reconociendo a Montes Agache, a Héctor Lachapelle, que son figuras militares que realmente hicieron lo suyo ahí. Eso no es cuento. Ellos llevaron una parte muy pesada de la lucha militar contra las tropas norteamericanas que estaban aquí. También se reconoció en sus viudas a Francis Camaño, su viuda, y al coronel Fernández Domínguez en su viuda, Alete Fernández. En la viuda del coronel Camaño, en Chichita. También hay otra información, dice: Fundación pide gobierno atienda reclamos de ex militares. Hay muchos militares que fueron abandonados, violando todos los acuerdos que se habían suscrito para desmantelar el campamento militar de constitucionalistas, cuando una parte fue sacada del país y la otra se dio de baja arbitrariamente de las Fuerzas Armadas. Después se hizo el compromiso de reponerlo y eso se dejó morir. Entonces se hicieron distintos convenios, acuerdos y tal, y se incumplieron todos. Todavía están en esa situación. Y hay una declaración también atribuida a Claudio Camaño, que dice que ve la gesta de abril legó a República Dominicana estabilidad política. Yo diría que la gesta de abril le ha legado a las generaciones dominicanas una maldición que fue la intervención militar norteamericana, porque esa intervención militar castró el espíritu de transformaciones del movimiento que se inició el sábado 24 de abril.
Y todo culmina con unas elecciones en donde dice ahora el historiador Bernardo Vega, que saca documentos y testimonios desde los archivos de Washington, que Joaquín Balaguer fue impuesto por el apoyo que tenía norteamericano a través de la CIA. Es un hecho que el profesor Bosch no salió de su casa a hacer campaña. Que es una forma de él darle paso, entonces, al triunfo de Joaquín Balaguer. Lo cierto es que el proceso de la democracia dominicana lo que hizo fue traumatizarse y pervertirse. Este desastre que tenemos ahora de unos partidos que no sirven para nada nació en la frustración del movimiento de abril del 65. Ahí comenzaron los partidos a corromperse. O se comenzó a corromper la gente, porque en definitiva la gente son las que hacen las instituciones. Usted habla de la Suprema Corte de Justicia y eso depende de quiénes son los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y usted habla de cualquier institución que sea y depende de las personas que la componen. Entonces, la democracia dominicana depende de quienes están dentro de los partidos y quienes encabezan los partidos. Y ahora tenemos que todos los partidos están encabezados por lo que ha quedado. Eso es el resto. Ya no, los líderes desaparecieron, para bien o para mal, pero los partidos no tienen ideología. Y no se ve ningún empeño en fijarle una ideología a los partidos. Entonces, ¿qué es lo que están ofertándole en términos de educación cívica a los dominicanos, en términos de la defensa de su condición de vida? Es decir, ¿cuáles son las opciones que tiene por delante el pueblo dominicano? Que a aquel le cae mal y a aquel le cae bien. Eso no es criterio para tomar una decisión en un voto. Entonces, estabilidad política, si Camaño se refiere, o se me refiero a Claudio, a que no se ha dado un golpe de Estado después de que el golpe de Estado contra Bosch germinó la insurrección de abril, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero no hay más trascendencia después de ahí. Después de esa raya, no hay más nada que podamos reclamar como progreso. Al contrario, entendemos que el proceso democrático dominicano se estancó hace tiempo y ahora va de cabeza para el abismo. El país sigue apagado, la prensa está llena ahora de todos los supuestos programas. Dice uno de los titulares que va a presentar el gobierno ahora. Vamos a ver los titulares de la mañana de hoy. Dice, gobierno presentará plan de ahorro de energía esta semana. Va a presentar plan de ahorro de energía. Dice acá, el gobierno anunciará esta semana un amplio plan de contingencia y ahorro energético para reducir el impacto económico que implica el incremento de hasta $75 del precio del barril de petróleo. Seguimos insistiendo con los precios del petróleo que no compramos. Pero además, no nos hacemos eco de cuando el petróleo baja. Por ejemplo, yo vengo con la información que saqué del internet, abril 24, ¿verdad? Dice, el petróleo se desploma después de una alza récord y bajó 92 centavos de dólar a 74,25 desde 75,35 a que había llegado el viernes. Pero eso no lo pone. Y yo vaticino que el petróleo se va a desplomar. ¿Ustedes saben por qué? Porque la economía norteamericana no lo va a resistir. Mire, esta es la economía del gobierno de los Estados Unidos. Mire por dónde anda la deuda del gobierno de los Estados Unidos.
8.357 billones, o sea, 8.357.618.824.910 con 29 centavos. Esa es la deuda del gobierno de los Estados Unidos, que no baja, sino que cada vez que pasamos balance, sigue hacia arriba. Impagable, como dicen ellos que están los precios del petróleo. Esa es la deuda del gobierno. Ese petróleo a ese nivel va a crear una crisis económica en los Estados Unidos. Las personas que están al frente de la Reserva Federal son gente que están muy acostumbrados a hablar poco, porque cualquier cosa que ellos dicen se utiliza para especular en la economía. Esa gente tiene que estar muy preocupada, muy preocupada. Y eso es que están estrenando un nuevo presidente, porque Alan Greenspan, que había seguido la tradición de muchas décadas de que todos los presidentes de la Reserva Federal pertenecían al Council of Foreign Relations, no pertenece. Y todavía no sabemos lo que eso significa hasta que lo veamos actuar en el medio de una crisis. Y ahí vamos a ver qué significó el hecho de que por primera vez tengamos un presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que a diferencia, es el equivalente del gobernador de los bancos centrales de nuestros países. Pero a diferencia de nuestra tradición jurídica en Latinoamérica, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos responde a la banca comercial de los Estados Unidos. Pero ahí es donde se controla la emisión monetaria. Y debo decirle que la información que yo tengo de la historia de Estados Unidos desde Lincoln, Abraham Lincoln intentó quitarle al sector privado la capacidad que tenía de emitir la moneda de los Estados Unidos. Y se dice en una de las versiones que existe sobre su muerte que ese fue uno de los factores, ¿no? Pero todavía hoy el presidente de la Reserva Federal lo pone la banca privada de los Estados Unidos. Aquí en Latinoamérica la cosa era al revés. Era el sector público el que le ponía disciplina a la banca privada. Ahora ya se ha descabezado, se tomó el Banco Central, por lo menos en la República Dominicana, y se ha desarticulado de tal manera que lo único que queda creo que es el concreto y el cristal que puso allí el arquitecto Calventi cuando diseñó y construyeron el edificio del Banco Central. Después las facultades del Banco Central para intervenir en la economía desde el punto de vista cambiario se la quitaron. Está interviniendo en otra forma, pero no está interviniendo en lo que debería ser el rol tradicional de la banca central latinoamericana. Porque eso es parte del desmantelamiento al cual ha contribuido tan eficientemente esa figura que se llama Agripino Núñez Collado desde allá, desde la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que han desarticulado todas las instituciones del Estado Dominicano. Bueno, dice aquí la prensa, Leonel Fernández cita como enemigos de la República Dominicana el petróleo y la energía. Y hay otro titular que dice, Leonel Fernández advierte al país por los retos que enfrentará por alzas del petróleo. Otro titular dice, el gobierno trata de evitar aumento de la tarifa de energía. Citan ahorro de 26 millones de dólares en negociación con Unión Fenosa que iba a subsidios y ahora se va a reducir. O sea que ya no lo va a tener que buscar el gobierno. También hay un titular que dice, el gobierno asumiría alza de la tarifa eléctrica por subida de petróleo. Otro titular dice, urge legislar sobre energías renovables. Y los industriales de Herrera piden revisar los contratos. ¿Ustedes saben cuáles? Pues los contratos de la generadora. Los mismos contratos que este gobierno, en la persona del presidente Fernández, se comprometió a revisar en el discurso de toma de posesión. Y a esta distancia que estamos, todavía los contratos, se está hablando de revisar los contratos. Luego, todo esto ha tenido, desde el punto de vista del combustible, repercusiones en el precio de los combustibles, repercusiones que se han, desde luego,
magnificado y distorsionado, como siempre que se hacen los aumentos de los precios internos, porque se han indexado de una manera totalmente irregular. Y ahora, pues, dice, rechazo a medidas restrictivas de la población, prefiere ahorrar energía para encarar la crisis. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pues bien, siguiendo con el tema de la energía, el problema del gobierno y de la energía se parece muchísimo al problema de un enfermo con relación al diagnóstico de un médico. Si el médico no es competente y el diagnóstico que hace del enfermo no es correcto, el enfermo no tiene la menor posibilidad de curarse. Y nosotros tenemos un problema energético y nuestro médico, que es el gobierno, tiene un diagnóstico totalmente equívoco. ¿Por qué? Porque está haciendo una equivalencia entre la crisis y el consumo energético. Y ciertamente el consumo energético es un factor de la factura petrolera. Lo que nosotros tenemos que bajar es la factura petrolera. Cuando se habla del impacto en la economía, del alza del petróleo, y tenemos que esperar a que se remonte en la estratosfera para entonces volver a pensar en políticas de ahorro. Y cuando pensamos en políticas de ahorro, entonces estamos pensando en las bombillas. Perfecto, hay que cambiar las bombillas, porque eso reduce el consumo. Pero usted tiene también que reducir el precio al cual usted está comprando el petróleo, o reducir lo que un grupo de gente le hace creer al país que le está costando el petróleo, para entonces encasquetarnos estos precios que nosotros estamos pagando internamente en la República Dominicana, para que tengamos el petróleo o el combustible más caro comparado con Centroamérica, la República Dominicana. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Para que nosotros tengamos un combustible, gasolina, gasol, mucho más caro que Centroamérica. ¿Por qué? Pues nada, porque sí. Porque esa es la voluntad política, la de dejar las cosas como están. Entonces, así no se puede manejar el Estado dominicano, porque se supone que en un régimen democrático el gobierno le responde a las necesidades de su pueblo y a la voluntad de su pueblo. Y el pueblo necesita y además quiere que se cambie este asalto que le tienen conectado directamente a su bolsillo, que lo tienen por un lado las petroleras y por el otro lado las benditas generadoras eléctricas. Entonces, el gobierno, cuando maneja el problema del aumento del petróleo, está hablando de bajar el consumo, pero no habla por ninguna parte de cambiar la estructura de importación del petróleo y de fiscalizar a qué precio es que se está comprando. Mientras tanto, la prensa está llena de que el petróleo está a 75. Pero esta información, por ejemplo, que yo traigo hoy, sacada calientita, tiene fecha de hoy, 24, de que ha bajado. Eso no está en ninguna parte, en ningún periódico. Esto debió estar anoche, a partir de la medianoche en la prensa. Pero todos los periódicos hablan de 75, el presidente habla de 75. ¿Por qué? Porque hay que maximizar los precios para que la gente diga, bueno, pues no hay nada que hacer, para derrotar el ánimo de la gente. Y nosotros estamos aquí para decirle la verdad. El petróleo va a bajar. Primero, no está a ese nivel. A 75 llegó en las bolsas, donde se especula con el precio de las cosas. Ese no es el precio real. Nosotros ni compramos en bolsa donde se especula. Y además compramos lo que se llama acuerdos de contrato. O sea que hacemos acuerdos a largo plazo. Entonces, donde usted hace un acuerdo a largo plazo, usted no hace una operación que es lo que llaman spot, es decir, una operación única especulativa. Nosotros no hacemos operaciones especulativas cuando compramos el petróleo que necesita el país, a menos que la Shell, sentada ahí en la refinería, esté jugando a la especulación con el dinero de la economía dominicana. Entonces eso es totalmente inaceptable. O si está poniendo en la contabilidad que le rinde al Estado precios que no son los que realmente está pagando, entonces se está quedando con una diferencia allá afuera, en perjuicio de todos nosotros. Definitivamente nosotros no compramos ese petróleo, ni en la bolsa,
ni compramos el petróleo americano del West Texas Intermediate, ni compramos el petróleo británico del Mar del Norte, el Brent. Ninguno. Entonces, ¿para qué se utilizan las cifras de esos precios? ¿Por qué no citan el precio de Venezuela? ¿Por qué no citan el precio de Colombia? ¿Por qué no citan el precio de México? Ah, no. Tenemos que manejarnos y así lo hace la Secretaría de Industria y Comercio, porque todavía está sin el reglamento que no se ha querido cambiar. Está a un plumazo del presidente cambiar por un decreto ese reglamento y quitar esa barbaridad de que se indexen los precios internamente en la República Dominicana con los precios de las bolsas de Nueva York y de Londres. Bueno, el reglamento no dice Londres, pero sí dice que la cotización que registre una publicación que se llama Platts Oilgram, que recoge la bolsa de Nueva York con respecto a los precios de la costa del Golfo de Estados Unidos, o sea, la costa de Estados Unidos al Golfo de México. ¿Y qué es lo que está ahí? El puerto de Houston y el petróleo que viene de Texas. Ese no es el West Texas Intermediate, claro. Más todos los derivados, las gasolinas que salgan del West Texas Intermediate. Si el petróleo es el más caro del mundo, pues los productos que estamos comprando refinados, si los estamos trayendo de ahí, son los más caros del mundo. Y si estamos indexando los precios internos de la República Dominicana comprando el petróleo en otros sitios, estamos indexándolo con los precios más caros del mundo cuando en realidad estamos comprando a un precio menor. Entonces todo eso se está sacando del bolsillo de los dominicanos y eso tiene que detenerse. Entonces si el presidente no lo sabe, ojalá que le llegue por alguna de las cosas que le llegan de lo que se dice en este programa, aunque sea manera de chisme, no nos importa, pero que le llegue la información veraz, que es esto que le estamos diciendo. Y a él que asuma su responsabilidad, él es el presidente de la República. Es verdad que ya abandonó su despacho, está caminando el país. Entonces, ya no va a poner atención a los asuntos del Estado hasta que no regrese de hacer campaña. Pero quizás la crisis petrolera los retorna al Palacio Nacional antes de lo que él piensa, a enfrentar las consecuencias de lo que no se ha hecho, porque recuerden que siempre se ha dicho que se peca por comisión y por omisión. Usted peca por comisión cuando usted hace lo indebido, y usted peca por omisión cuando usted no hace lo debido, ¿verdad? Entonces este gobierno ha hecho dos cosas: ha hecho lo indebido y ha dejado de hacer lo debido. Entonces eso va a tener en algún momento sus consecuencias. Mientras tanto, si vemos el trasfondo de la situación petrolera mundial, vamos a ver que dice aquí la prensa: Chávez prepara otro ataque a petroleras extranjeras. Esa interpretación del Wall Street Journal es la versión interesada de los perjudicados de una medida que Chávez está haciendo para reivindicar la soberanía de Venezuela sobre su petróleo. Entonces ya están diciendo, está tratando de nacionalizar el petróleo. Bueno, pero un momentito, ¿el petróleo de quién es? ¿Es de las petroleras extranjeras o es del pueblo de Venezuela o del Estado venezolano, que viene a ser lo mismo? ¿De quién es? Ah, no, es que eso no puede ser, que eso esté en manos de ahí, de ese loco. Ah, pues así están diciendo con respecto a Irán, y lo dijeron antes, con respecto a Irak, ¿no? Ese control de una cosa tan valiosa como es el petróleo. Y ya eso lo han generalizado en algunos círculos de los Estados Unidos, diciendo que el petróleo del Medio Oriente no debía estar en manos de esos locos islámicos. Y recuerden que les hemos informado también que aprendimos no hace mucho que en la crisis del embargo petrolero del 73, Estados Unidos intentó apoderarse del petróleo del Medio Oriente por la fuerza militar. Y cuando requirió la ayuda de Gran Bretaña se echó para atrás, para suerte. De manera que hay una situación
que si el trasfondo de todo esto, sin embargo, OPEP dice que va a subir la producción. Hoy decide si la aumenta a 2 millones de barriles, aumenta 2 millones de barriles diarios adicionales, con lo cual, a pesar de que el alto precio del petróleo no es culpa de la ausencia de petróleo, ya hemos dicho que las reservas en Estados Unidos están repletas, pero lo que está haciendo es pura especulación, pero ellos lo van a saturar el mercado para que no digan. Mientras tanto, también hasta Irán ha dicho que no va a usar el crudo como arma. En Europa, dice la prensa, crece el rechazo a Chirac y a Villepin, no sé cómo se pronuncia el primer ministro, pero oigan lo que dice la noticia de Estados Unidos. Albright, que fue la secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, considera que la invasión a Irak fue un error, pero si usted lee la noticia, dice otra cosa. Lo que dijo ella fue que era uno de los peores desastres de la política exterior de los Estados Unidos. Eso fue lo que dijo Madeleine Albright, que dicho sea de paso, es miembro del Council of Foreign Relations de los Estados Unidos. Pero el viernes pasado, para cerrar la información de hoy, decía el Financial Times que el Fondo Monetario Internacional aboga por la depreciación del dólar de los Estados Unidos. Si el Financial Times está tirando por el lado de que se devalúe la moneda, ustedes saben que ahí hay una pugna interminable. Los que quieren usar la moneda para ir a invertir en el resto del mundo necesitan una moneda dura. Y los que producen en los Estados Unidos para ser competitivos necesitan una moneda realista, porque entonces su producto industrial sale del mercado, incluso en su propio mercado, que son Estados Unidos, y por eso se le mete la importación y le tumba el mercado a los productos norteamericanos. Pero vamos a ver, hasta un día se llegará a una decisión cuando despierte en realidad el pueblo norteamericano sobre la realidad de su economía y dónde están sus intereses. Mientras tanto, vamos a terminar por el día de hoy, volveremos mañana, si Dios así lo permite. Les habló Leopoldo Payat Danito. Hasta luego.